Amados, buenas noches. Damos gracias nuevamente al Padre por todos los espacios que Él nos regala para sentarnos a sus pies y escuchar qué especial han sido todos estos miércoles y todo este año, que ha sido un tiempo de mucha riqueza, de mucha ministración en sanidad. Hemos iniciado con tiempos de sanidad en nuestra alma, como temas del rechazo, el manejo del enojo, bueno, muchos temas y después el Señor nos lleva a estar ministrando en sanidad financiera. Y hoy estamos hablando durante estos miércoles, últimos miércoles, el Señor nos ha estado ministrando en todo lo que tiene que ver con nuestra salud física. Recuerdan que el Padre nos da en tercera de Juan, cuando Él dice que Él desea, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, Él quiere que en todo nosotros tengamos salud, en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Y hemos entendido que tenemos ese diseño, que somos seres integrales, espíritu, alma y cuerpo como un todo. Así que han sido tiempos de mucha riqueza y esta noche seguimos siendo ministrados en esa parte de nuestra salud física, de poder entender y crecer en esa sanidad, pero sobre todo establecernos en salud. Y damos muchas gracias al Padre por estos espacios de poder crecer y conocer sus diseños perfectos. Cuando Él nos creó, dijo, y él termina cada parte en Génesis cuando él describe la creación, dice que todo lo hizo bueno, pero cuando crea al hombre, dice, y todo lo hizo bueno en gran manera. Así que qué tremendo esa perfección de la obra del Señor y es lo que estamos aquí creciendo y descubriendo y caminar en esa salud. Estoy en esta noche con Juanita y con Mafe. Así que les damos la bienvenida a todos allí en sus casas, desde los diferentes lugares, ciudades, lo cual nos alegra mucho nuevamente estar juntos. Buenas noches a todos, amados, ¿cómo están? Como le decía la cita, para nosotros es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, con todos, sabiendo que estamos expectantes de seguir conociendo todo lo que el Señor puso en nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo nos ayuda a comunicarnos con nuestro medio ambiente y unos con otros, porque imagínense si fuéramos solo espíritu y alma, no nos podríamos abrazar de la misma manera. En cambio, el abrazo en el cuerpo es muy cálido eh, y nos permite experimentar el amor de Dios mismo entre nosotros. Entonces, y con la misma naturaleza, ¿no? Nos permite hacer cosas que espiritualmente no podríamos hacer, como pues todo lo que el Señor nos ha permitido ver, oír, degustar. Y bueno, no es una excepción el tema de hoy. Por eso, pues sin más preámbulos, le damos la bienvenida a María Fernanda. Bueno, muy buenas noches a todos. Para nosotros es un gusto, como decíamos, poder deleitarnos en explorar las riquezas que encontramos en todo lo que Padre puso en nosotros. Realmente no nos cansamos de asombrarnos con su poder, con, su, con esos diseños, ¿no? Que Él puso y estableció en nosotros que nos asombran, que son maravillosos y que además nos permiten también explorarlo a él y encontrarnos en él, ¿no? Encontrar eso que él, de identidad que él puso de él en nosotros. Entonces, pues le damos al Señor muchas gracias y le pedimos a su espíritu que en este tiempo sea él el que hable, el que escudriñe, el que saque en medio de este tiempo, como les digo, habitualmente de intercesión, esas riquezas, ¿no? Que podemos entretejer y podemos ver cuando nos sumergimos en su espíritu. Así que este sea un buen tiempo de mucha frescura para que su espíritu hable y suelte su voz sobre nuestras vidas y podamos tener revelaciones nuevas y aprender de él y de todo lo que él hizo en nosotros muchísimo más. Así que, gloria al Señor. Amén, amén, es cierto. Y qué especial podernos unir para
que todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo en este momento esté atento a recibir todo lo que Él ha preparado para nosotros en esta noche. Así que nos unimos en oración, Padre, dándote gracias. Todos, Señor, nos unimos en un mismo espíritu para honrarte y para decirte que en todo este tiempo, Señor, y como aún Mafe lo decía, estamos tan maravillados y tu palabra lo dice. David lo escribía y decía que son maravillosas tus obras y que realmente nos asombra ver esos diseños tan perfectos, esa obra perfecta con la cual tú nos creaste. Y gracias por permitirnos que nuestro espíritu reciba esa frescura, ese testimonio y esa verdad de cómo tú nos creaste y nos creaste para ti, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo te glorifique. Y nos unimos, Señor, con cada familia, en cada casa, para decirte gracias. Gracias por lo que has hecho de nosotros y que en todo lo que somos nosotros te honremos, te adoremos, que tú, Señor, sigas llevándonos a mayores profundidades de revelación, de entendimiento, y asombrarnos y maravillarnos para darte a ti toda la gloria. Gracias por esta noche, gracias por esta verdad y lo que quieres soltar en nosotros, Señor, acerca de la revelación de tu cuerpo, del cuerpo como tú nos creaste y nos has hecho, Señor, para ti y nos has establecido como un cuerpo contigo, Señor, como la cabeza. Gracias por este tiempo, por la verdad y la palabra y el diseño que en esta noche tú, Señor, nos llevarás a conocer y a ir más profundo. Te honramos, Señor, te honramos. Gracias. Amén. Amén. Bueno, Mafe, cuéntanos de qué nos vas a compartir esta noche. Bueno, hoy vamos a hablar de un sistema que es súper especial, que es muy tremendo, tanto como los otros que hemos visto, pero que tiene un diseño bien interesante también para la iglesia. Entonces, este sistema es el sistema musculoesquelético. Es un sistema que está formado por varios tejidos, tejidos de diferentes tipos, eh, pero quisiera antes de entrar como a toda la parte anatómica y funcional y demás, porque eso pues no pretende ser una clase de ortopedia, sí quisiéramos hablar un poquito del tema del diseño de este sistema. Es un sistema que tiene diseño de cuerpo. Es el sistema del cual el cuerpo como iglesia va a tomar mucha semejanza. Entonces va a ser bien importante para empezar a ver el paralelo de lo que el Señor pretendía con nosotros como iglesia también en un momento establecer en medio del mundo, ¿no? Para que lo tengamos bien presentes. Y quisiera que pudiéramos arrancar con Efesios 4 15 y 16 porque encontraba que en esta palabra hay precisamente un diseño que el Señor establece em, respecto a este sistema musculoesquelético, cómo funciona, o cómo opera, o digamos cómo es establecido en medio de nosotros. Dice Efesios 4. Está hablando básicamente en Efesios 4 de cómo el Señor a cada parte de la iglesia le ha dado como una porción importante para poder operar. Voy a leer desde el versículo 11. Dice Efesios 4:11, y Él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con miras al equipamiento de los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, en la maniobra tramposa de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las áreas, en aquel que es la cabeza, Cristo, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función sobrenatural de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación,
Entonces, es bien interesante porque de estos pasajes se puede sacar básicamente todo el diseño, o bueno, parte del diseño de lo que tiene el sistema musculoesquelético. Básicamente, este es un sistema que nos proporciona a nosotros estabilidad y firmeza. Es un sistema que evitan que nosotros seamos fluctuantes, sacudidos y zarandeados. Es decir, nos da estructura. Entonces es bien interesante porque es lo mismo que pasa con la iglesia. Digamos que la iglesia debe ser estructurada, unida y cimentada para que no fluctúe y sea zarandeada y sacudida, básicamente. Entonces, si nos pudiéramos imaginar un cuerpo sin el sistema musculoesquelético, básicamente encontraríamos algo similar a una lombriz. No sé cuántos han tenido una lombriz en sus manos, pero uno la coge y como que es así blandita y se mueve de un lado para otro. Es como que no tiene una forma, no tiene una estructura, no está cimentada, sino es así como toda blandengue. Eso seríamos nosotros si no tuviéramos esta estructura que el Señor puso en medio de nosotros. Y es bien interesante que él haga esa misma como analogía o hable de que la iglesia debe tener esta misma estructura, ¿no? Y dice básicamente tres características importantes. Una, la estructura y unidad. Otra, la función sobrenatural y otra, el crecimiento. Y este es un sistema que tiene estas tres características. Proporciona a nuestro cuerpo estructura y unidad. Sin duda, tiene funciones sobrenaturales, es decir, es bien interesante porque es un sistema que está compuesto por múltiples tipos de células y específicamente hablando, por ejemplo, de los huesos que parecieran que son una estructura que es rígida, que no tiene vida o que no tiene mayor capacidad, sigue siendo una estructura viva, que crece, que alimenta el resto del cuerpo y que tiene funciones bien importantes en relación a otros órganos, otros sistemas del cuerpo. Entonces está bien interesante eso. Y en cuanto al crecimiento, pues digamos que todos conocemos que lo que a nosotros finalmente nos va a dar la estatura o lo que va a determinar la estatura que tengamos en nuestro cuerpo, pues va a ser la longitud que tengamos en nuestros huesos y el crecimiento de nuestros huesos largos. Entonces, digamos que estos tres elementos que encontramos en este pasaje, donde habla de que el cuerpo siendo estructurado y unido, según la función sobrenatural de cada miembro y que proporcione crecimiento al cuerpo, pues son tres características que encontramos en el sistema osteomuscular, que pues también son características importantes para la iglesia. Así que a partir, digamos que de este momento, sí sería importante que todos estuviéramos pendientes de las cosas que vamos mencionando para poder irlas destacando también en ese diseño de cuerpo que el Señor estableció para su iglesia, que al final va a ser la unidad funcional con la que Él establece el reino en medio del mundo, ¿no? O hace crecer el reino a través del mundo. Bien, este es un sistema que tiene todo que ver con genealogía, de dónde venimos y quiénes somos. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en Génesis 2:23. Si vamos un momentico a Génesis 2:23, digamos que este es uno de los pasajes, pero en el Antiguo Testamento hay varios pasajes donde se menciona los huesos y la carne o la musculatura asociadas a la genealogía. Entonces, por ejemplo, Génesis 2:23 dice, y el hombre dijo, esta es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne y será llamada varona porque el varón fue tomada. Y asimismo, más adelante, por ejemplo, de David van a decir, nosotros somos huesos de tus huesos y carne de tu carne, haciendo referencia a que hacen parte de la misma casa y la misma genealogía. Y eso es bien interesante también porque eso mismo somos nosotros en Cristo. O sea, la iglesia es básicamente huesos de sus huesos y carne de su carne. O sea, hacemos parte o tenemos una misma raíz, una misma genealogía, provenimos del Padre. Entonces, ya entrando un poquito más en la organización, digamos, teniendo presente todo este tema del diseño que tiene el sistema osteomuscular, o musculoesquelético, que es un sistema que tiene todo que ver con genealogía, que tiene toda la relación con la iglesia, con la estructura, la unidad, la función y el propósito, y que está relacionado, muy relacionado con el crecimiento. Tenemos que decir que este es un sistema vivo que está en constante regeneración. eh, y está dividido o organizado en diferentes estructuras. Entonces, para que nosotros, digamos que tengamos una idea general
de qué compone el sistema musculoesquelético, pues tenemos los músculos, que son eh, tres tipos básicamente de músculos encontramos en el cuerpo: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El músculo liso es el responsable de la motilidad de todas las vísceras huecas o de todos los órganos huecos. El músculo cardíaco, pues es el que recubre el corazón, ya de esto hemos escuchado y hablado un poco. Y el músculo esquelético es todos los músculos que tienen funciones de motilidad o de movimiento voluntario. ¿Listo? Entonces, todo lo que nosotros voluntariamente deseamos mover en nuestras manos, nuestras piernas, nuestra cabeza, nuestro tronco, todo eso tiene o está formado por músculo esquelético. Este músculo, pues, más o menos, corresponde a más de 600 músculos que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y tienen, algo bien importante, es que tienen la habilidad de contraerse y transforman la energía química en energía o en fuerza contráctil. Es decir, que ellos toman de la sangre, eh, lo que requieren para contraerse, y, pues, producir así el movimiento, ¿listo? Son células especializadas que se llaman miocitos y específicamente pues conforman los músculos. Ahora tenemos otra parte que es los huesos. Los huesos también tienen una división, ya de los huesos vamos a hablar un poquito más a profundidad más adelante, pero básicamente podemos diferenciarlos en esqueleto axial y apendicular. El esqueleto axial básicamente corresponde a toda la línea de eje y el apendicular, lo que son nuestros brazos, nuestras piernas, todo lo demás. Y tenemos huesos corticales y huesos trabeculares, que ahí hay una, digamos, división más larga, pero pues para que nosotros tengamos una idea, pues los huesos también tienen características muy específicas, divisiones, o sea, esto no es algo que es así pequeño, sino que tiene muchísimo para hablar. El cartílago es otra parte de este sistema osteomuscular. El cartílago básicamente está conformado por unas células que se llaman condrocitos, que son células especializadas que producen algo que se llama tejido conectivo flexible, y este es un tejido que va a encontrarse en nuestras articulaciones. Es, digamos que lo que le permite, le proporciona a la articulación congruencia, le permite soportar peso, deslizarse una sobre otra con poca fricción, y eso pues evita que haya dolor. Entonces es un tejido que es bastante importante y que vamos a ir viendo en una lámina más adelante la transformación, como cuando somos muy pequeños nacemos con alta proporción de cartílago, y en la medida en la que vamos desarrollándonos y vamos creciendo, el cartílago va disminuyendo y los huesos o el tejido óseo va aumentando, digamos que de tamaño o de proporción. Es importante también ver los ligamentos. Los ligamentos son básicamente como unas bandas fibrosas que están formadas también por tejido conectivo regular denso, su característica, y tiene la misma o es muy similar la estructura a la de los tendones. La diferencia es que los ligamentos conectan los huesos con los huesos y los tendones son los que conectan los músculos a los huesos. Entonces los músculos están fijados a los huesos a través de los tendones, mientras que los ligamentos pues se encargan de darle un poquito de estabilidad a las articulaciones y conectan huesos con huesos, como para que nosotros tengamos una idea general de lo que es el sistema o cómo funciona en general. Esto es como una lectura muy general de cómo funciona el sistema musculoesquelético. Como yo les decía, los huesos van a ser bien importantes porque van a tener características impresionantes de remodelado, de modelado y de remodelado. En la primera etapa de la infancia, los niños nacen con una proporción de hueso más pequeña y mucha proporción de cartílago. El hueso, digamos que tiene diferentes partes, pero ese cartílago es el que le va a permitir al hueso crecer e irse solidificando. Entonces, en ese proceso va a haber un proceso de modelado de la estructura ósea y posteriormente a que ya ha sido modelado, empieza todo, digamos que el proceso de remodelado, en el cual hay creación constante de hueso y destrucción constante de hueso. Es decir, el hueso es una estructura que está en constante recambio y es bien interesante porque es uno de los únicos tejidos que tiene la capacidad de repararse de una forma idéntica a la original, es decir, sin cicatriz. Cuando nosotros nos hacemos una herida en la piel, habitualmente lo que ocurre en la cicatriz es que se generan unas fibritas de tejido conectivo que son menos elásticas que nuestra piel y por eso se ve la cicatriz que digamos que tiene unas características distintas al resto de la piel. En cambio, en el hueso,
las células especializadas que están en los huesos, que se llaman osteoblastos, están encargadas de formar hueso idéntico al cual ha tenido la fractura o la lesión. Entonces es bien importante porque la reparación de los huesos sea idéntica a la de la original y esa es pues una de las características más importantes de este tejido. Además, el tejido óseo es un tejido que se adapta a las necesidades funcionales. Es decir, si yo necesito hacerme chiquitito, el tejido óseo y el tejido osteomuscular en general me permite a mí cambiar de tamaño, digamos, según la necesidad que yo tengo, se puede ajustar también a mis posturas, se ajusta también a la forma como camino. Por eso es tan importante que nosotros desde pequeños tengamos buenas posturas, tengamos buenos hábitos para sentarnos, para acomodar nuestras piernas. Los bebés, por ejemplo, que no se sienten sobre sus piernas porque están en un proceso en el cual todo este sistema se está modelando y está adaptándose a las necesidades funcionales de cada individuo. Entonces, más adelante, pues eso va a determinar cómo va a ser nuestra marcha. Por eso no todos los adultos caminamos igual. Uno sí puede, no sé si les ha pasado, pero ustedes ven caminando una persona de espaldas y de pronto no la reconocen muy de lejos, pero por la forma como camina pueden identificar a la persona. Y eso es porque esto es algo que eh, también se adapta a las necesidades pues, de cada individuo y también se aprende de los padres a los hijos. Entonces uno dice, ay, camina igualito el papá. Y eso pasa porque pues, digamos que es un tejido que aprende, ¿no? De todo esto. En el cuerpo son aproximadamente, ¿no? Encontramos 206 huesos en el esqueleto axial y apendicular. eh, bueno, tenemos tres tipos de células básicamente, que son los osteoblastos, que son los encargados de formar hueso idéntico, como les decía, los osteoclastos, que son los que hacen la resorción ósea y cambian ese hueso que está dañado, que está débil, que ya está viejo, por así decirlo. Entonces ellos lo van destruyendo y se lo van llevando. Y hay unas células que ya se llaman osteocitos, que esas son las células maduras del hueso que van a ser parte de la línea osteoformadora, básicamente. Entonces, el hueso tiene varias funciones específicas, igual que el resto del sistema osteomuscular, básicamente en cuanto a protección, protegen los órganos y sistemas, como por ejemplo la caja torácica, con las costillas protegen todo lo que son los órganos pulmones, el corazón, la tráquea y bueno, demás órganos que puedan estar en nuestro tórax, por ejemplo. O el hígado se ubica un poquito debajo de las costillas, entonces pues la reja costal ayuda a proteger el hígado, el vaso, entonces tienen una función de protección. Este sistema osteomuscular tiene una función de protección de los demás órganos. Tiene una función de estabilidad, soporta las cargas, es el sostén de los tejidos blandos, es el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos y además tiene una importante función en cuanto a la movilidad, porque hace que o permite que los huesos actúen como palancas o las articulaciones actúen como palancas donde se insertan músculos y tendones y así pues permiten la movilidad de todo el cuerpo. Aquí lo pueden ver pues más o menos en la imagen. Em, bueno, en cuanto a las funciones ya biológicas, el hueso, aunque mucha gente no lo crea, tiene funciones biológicas importantes. Primero es un reservorio importantísimo de minerales, fosfato de tricálcico, carbonato de calcio, hidroxiapatita, en fin. Tiene una fracción, y esto es el 70% de la estructura ósea, el 30% es una fracción orgánica que tiene colágeno, células, matriz, entre otros. Esto permite pues dar resistencia al hueso y además va liberando minerales a la sangre para permitir como para mantener ese equilibrio que nosotros necesitamos en calcio y en otros minerales en nuestro cuerpo. También recordemos que los huesos tienen una función importante en la hematopoiesis, eso es en el proceso de producción de nuevas células sanguíneas. Esto ya lo habíamos hablado cuando hablamos de todo el tema de la sangre. Pero entonces, digamos que dentro del hueso nosotros tenemos el hueso esponjoso, son algunos específicos de nuestro cuerpo. Tenemos algo que se llama médula ósea y en la médula ósea pues se producen líneas celulares rojas, blancas, eso quiere decir plaquetas, monocitos, granulocitos, linfocitos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto lo hablamos, creo que a más profundidad previamente, pero pues para que sepamos que nuestros huesos pues tienen una función
biológica súper importante. Recordemos, y en esto es bien importante, recordar que todo lo que nosotros no usamos en nuestro cuerpo se va a atrofiar. Eso es, digamos, un principio básico en todo. Todo lo que no se usa se atrofia. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que nosotros no usamos entra en un periodo de desgaste y de deterioro natural. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo, por ejemplo, con los dones. Y es bien interesante porque arrancábamos diciendo que el Señor les había dado a uno ser apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. Entonces es bien interesante porque si esa parte del cuerpo, no sé, los evangelistas deciden no evangelizar, lo que va a ocurrir es que va a entrar ese don en un proceso de deterioro paulatino y después la persona pues no va a tener, digamos, las funciones que requiere el cuerpo para su crecimiento y para su adecuado funcionamiento. Entonces, lo mismo pasa, y esto es algo que pasa en todas las células de nuestro cuerpo, pero es muy notorio en el sistema osteomuscular. Es supremamente notorio en este sistema. Eh, Hay artículos que hablan mucho del problema del envejecimiento y hablan como el problema del envejecer es la dependencia y esa dependencia gira en torno a la discapacidad que aparece en las personas mayores por la pérdida de la masa muscular. Entonces, hay un estudio que hace una doctora que se llama Fried desde el 2001 al 2005 más o menos, que establece unos criterios de fragilidad en el cuerpo humano. Entonces, esa persona dice una persona es frágil, o este estudio dice una persona es frágil cuando tiene pérdida de peso, tiene pérdida de masa muscular, tiene debilidad, em, hay falta de resistencia al ejercicio y hay baja actividad. Eso, digamos que son los 5 factores que determinan que una persona es frágil. Y pues la fragilidad aumenta los riesgos, no solamente, digamos que condiciona el envejecimiento, sino que aumenta los riesgos de sufrir otras enfermedades o patologías asociadas, digamos que a esa misma fragilidad aún inmunológicas. Y esta clasificación de fragilidad es bien interesante porque cuando uno compara las personas frágiles con las no frágiles, en los estudios se podían dar cuenta que que se encontraba que las personas frágiles tenían carencias importantes de ciertos nutrientes. Entonces, aquí nosotros podemos hacer como un paréntesis y empezar a decir, bueno, este es un sistema que básicamente tiene tres pilares importantes para permanecer activo, permanecer saludable. Y esos son, uno, la actividad física, porque decíamos, todo lo que no se usa se atrofia. Entonces, todos los músculos de nuestro cuerpo que nosotros no utilicemos, pues lo que va a ocurrir es que va a perder tamaño, va a perder fuerza, van a ser débiles y van a ser músculos que con el tiempo van a perder esa capacidad funcional. Es decir, si yo me pongo una férula en mi mano o un yeso y duro con el yeso todo un año, el día que yo me quite el yeso, o la férula, lo que va a ocurrir es que yo no voy a tener la capacidad de mover esa extremidad. Y la razón es que, pues, las células musculares requieren de ese impulso nervioso de los que hablábamos cuando hablamos del sistema nervioso central y periférico para activarse, tener proceso de contractilidad y además poder desarrollarse y seguir creciendo. Pero en la medida en la que yo elimino esa función de ese miembro, pues lo que hago es básicamente atrofiarlo y pues evitar que pueda cumplir su función, ¿no? Entonces, uno de esos primeros pilares es la actividad física, poner a funcionar todos los músculos que nosotros tenemos del cuerpo. Y es bien interesante porque esto mismo pasa en relación con el cuerpo, que es la iglesia. Cuando una parte del cuerpo no está funcionando, no está ejerciendo las funciones para las cuales fue llamada, no ha encontrado como en qué parte pueda ser activa y apoyar al cuerpo, lo que ocurre es que empieza a debilitarse, debilitarse, debilitarse al término en que ya no sabe cuál es su propósito, su función, no se mueve y termina al final perdiéndose en el cuerpo, digamos que la movilidad de, de ese miembro que el Señor puso como parte de ese cuerpo. Entonces, acuérdense que desde el principio dijimos que esto tenía mucha relación con el diseño de iglesia y me parece muy interesante porque tal cual pasa, ¿no? Si yo tengo el don de sanidad y no lo ejerzo, pues lo que ocurre es que básicamente lo pierdo en el sentido en el que pues no lo estoy ejercitando, no lo estoy poniendo en práctica, no está sumando al cuerpo y pues termina siendo como si no estuviera ahí, ¿no?
Otro pilar es la alimentación. Es bien interesante que estas personas que se consideraban frágiles o que se consideran frágiles tienen carencias importantes de nutrientes como proteínas, vitaminas, hierro, calcio, fósforo, entre otras, que al final van a afectar toda esa formación de hueso nuevo. Les decíamos al principio que el hueso es una estructura que está en constante remodelación. Entonces, si yo no le estoy aportando al hueso lo necesario para que él pueda generar hueso nuevo, que sea buen hueso, pues lo que va a hacer es que las células destructoras de hueso, que están diseñadas por Dios para destruir el hueso que está viejo, pues van a llevarse todo el hueso que está viejo, pero las células que tienen que construir el nuevo hueso no van a tener la capacidad de construir ese nuevo hueso con la calidad que tenía el previo. Entonces ahí es cuando pues nuestros huesos son débiles y aparecen enfermedades asociadas a la osteoporosis, bueno, tantas otras enfermedades osteomusculares, porque no nos vamos a ir por ahí. Y lo otro es los hábitos de sueño. Es bien interesante porque esto es algo que hemos hablado casi en todos los sistemas y es la importancia de nosotros tener buenos hábitos de sueño. Y la razón de esto es que cuando nosotros, durante el tiempo en el que nosotros dormimos, muchas de las funciones de nuestro cuerpo se activan para regenerarse, para sanarse, para restablecerse. Y cuando nosotros no tenemos buenos hábitos de sueño, pues no le estamos dando ese tiempo de descanso a nuestro cuerpo que requiere para estos procesos que se dan únicamente durante esta fase. Además que la falta de sueño altera muchas de las hormonas en nuestro cuerpo, hace que se libere más cortisol. El cortisol además mueve toda una cadena eh, digamos que en relación a la formación de muchos de nuestros minerales y demás, y también va a afectar la estructura ósea, la producción de toda la formación muscular y regeneración muscular, entre otras cosas. Tampoco nos vamos a ir a profundidad por ahí. Y aquí hay una imagen que es muy tremenda. La encontré un día que estaba moviéndome por Instagram. Me apareció una imagen y dije, ve, qué interesante. Y cuando empezamos a cuadrar todo este tema, dije, está tremendo porque nos permite ver cómo el tejido muscular em, sí depende mucho de las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida. En esta imagen básicamente son cortes de un miembro inferior a nivel de digamos, una pierna, donde se ven los músculos de diferentes personas en diferentes etapas de la vida. Entonces, arriba a la derecha o a la izquierda, ustedes pueden ver un músculo de una persona de 23 años. Como el tejido graso es muy poco, el hueso se ve bien, bien blanquito y gruesito, y el tejido muscular es grande. Hay mucha proporción de tejido muscular respecto a la grasa. Y en la contraparte ven un corte igual de una resonancia magnética de una persona de 78 años, donde el músculo está chiquitito y la proporción grasa está mucho mayor y el centro, que es el hueso, ya no se ve tan blanco, sino ha perdido un poquito su color. En la parte de abajo vemos nosotros la misma resonancia de una persona de 40 años, una de 70 años y una de 74 años. La de 40 años es una persona que es triatleta, es decir, hace mucha actividad física y tiene muy buenas, eh, digamos que muy buenos hábitos de alimentación y sueño. Y vemos comparativamente a la de 23 años y tiene mejor masa muscular, menor proporción grasa y el hueso se ve mucho más blanquito, aunque el de la persona de 23 años. Luego sigue la imagen de la persona de 74 años que no hace actividad física y tiene un huesito que es débil, que se ve todo flaquitico, casi que ni se percibe, un músculo que es súper delgadito y una proporción grasa inmensa. Y luego vemos una imagen de una persona de 70 años que sigue siendo o también hace parte de un deportista de alto rendimiento y vemos como a los 70 años todavía el músculo está muy sano, la proporción grasa es poca y el hueso se ve intacto. Entonces, por ejemplo, en esta imagen nos podemos dar cuenta cómo realmente el envejecimiento y el desgaste están muy relacionadas a las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra juventud y a lo largo de nuestra vida. Cómo uno realmente puede llegar a los 70 años con una estructura muscular muy sólida. Y recordemos que muchos estudios determinan que es la estructura osteomuscular la que al final va a determinar qué tanta dependencia va a tener el adulto mayor en pues el resto de su vida después de los 70 años.
¿no? Es bien interesante cómo la pérdida de masa muscular pues va a generar mayor dependencia y obviamente la dependencia, mayor riesgo no solamente de fragilidad osteomuscular, sino de el desarrollo de otras enfermedades en otros sistemas. Y con esto quiero darle paso a algo que es bien interesante y es que todas las cosas que hacemos nosotros o las decisiones que nosotros tomamos van a afectar directamente nuestro sistema osteomuscular. Pero bueno, antes de pasar ahí, quisiera saber, no les voy a dar la palabra a mi mamá y a Gladysita para que sumen a esto que hemos estado escuchando. Bueno, es muy interesante todo lo que nos has hablado, de ver cómo los huesos, eh, los ligamentos y los músculos, que pareciera que no tuvieran mayor importancia en la vida, como lo decía, sino que fueran estructuras inertes, sobre todo los huesos, realmente hablan de la vida de una persona. Y es muy interesante encontrar algunos pasajes en la palabra que hacen exactamente referencia a esto. Está el que mencionabas, el Salmo donde David dice que mientras cayó, sus huesos envejecieron. Pero hay otras palabras, por ejemplo, en Proverbios 12, en Proverbios 14, donde hace referencia que, les voy a leer, por ejemplo, Proverbios 15:30, dice, una mirada alegre trae gozo al corazón, las buenas noticias contribuyen a la buena salud. Pero en la versión de la textual dice, la mirada serena alegra el corazón y una buena noticia nutre los huesos. Entonces, entendiendo todo lo que nos has hablado del tipo de actividad que tengan las personas, de las decisiones, de la alimentación y todo eso, cómo influyen en la vida de los huesos, de los músculos también y aún de los ligamentos, ¿no? Entiende uno como si uno espiritualmente no está activo y no recibe la vida que viene de Cristo, pues definitivamente los huesos se van a deteriorar muchísimo. Y es importante, no voy a entrar en la profundidad de lo que dice la palabra en Ezequiel 36 y 37 cuando habla del pueblo de Israel, ¿no? Cuando dice Ezequiel que es llevado y es puesto de pronto, puesto por el Señor en medio del valle de los huesos secos, y cómo dice que habían muchos huesos que estaban desparramados unos y otros y no había nada que tuviera vida. Y luego le dice que profetice sobre los huesos. A mí me llamaba mucho eso la atención y dice, profetiza sobre, le pregunta primero que si cree que van a poder vivir, ¿no? Y luego le dice, profetiza sobre ellos. Cuando Ezequiel le contesta, le dice, solamente tú lo sabes. Y me llama mucho la atención la parte donde él dice que él ve cómo, dice, después dice, dice, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. Y de repente, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los huesos, los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Y luego dijo que le anunciara otro mensaje profético y llamó al aliento para que de los cuatro vientos soplara sobre esos huesos y los huesos, dice, volvieran a vivir. Entonces, cuando uno lee todo el pasaje y toda esa parte de Ezequiel, todo el pasaje de Ezequiel 35 y 36, uno se da cuenta que se está refiriendo a todo un pueblo, que es el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo los huesos de ellos se secaron? Y no es el único pasaje, sino hay muchos pasajes que uno encuentra donde habla de los huesos secos. Y cuando habla de los huesos secos, se refiere a que no son huesos llenos de vida, como tú los describes, ¿no? Los huesos son un sistema vivo que si uno lo mira dice, no, eso no está vivo. Pero cuando una persona empieza a sufrir de artritis, por ejemplo, reumatoidea o degenerativa, uno ve que no es un proceso como cuando uno se golpea y ¡pum!, te sale el chichón y es un hematoma y ay, el hematoma se me hizo y, por el golpe, sino que es un proceso que es lento en el cual se va degenerando el hueso y la gente no entiende, pues, ¿qué sucede aquí? Que un proceso inflamatorio crónico va haciendo que se produzca más hueso del que normalmente debe haber y ahí se produce la deformidad del hueso. Entonces, habla de un hueso vivo, pero que se está degenerando. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio, una dolencia en la persona que está generando que ese hueso
por la misma fricción y todo el sistema inflamatorio, todo lo inflamatorio que se produce alrededor de él, se empiece a producir hueso que no debería producirse y se deformen las articulaciones y además duelan mucho. Porque si entendemos que las articulaciones deben estar así, completamente encajadas, como decir el codo, la parte de arriba del brazo con el antebrazo, están articuladas por el tejido sinovial, por los ligamentos, y eso no duele. Los huesos cuando se deforman empiezan a doler mucho por los procesos inflamatorios. Y cómo eso se relaciona tanto con la vida emocional de las personas y con su vida espiritual. Cuando hablamos de osteoporosis, ¿qué provoca la osteoporosis? La deficiencia de calcio en los huesos. Se va perdiendo el calcio, se van cristalizando los huesos y eso se produce porque también hay deficiencia de vitamina D. ¿Y de dónde viene todo eso? Pues de salir al sol. Como lo hablábamos en alguna ocasión, ¿no? Si una persona permanece, por ejemplo, en la oscuridad permanentemente, y acostada, empieza a perder calcio inmediatamente. Eso produce un desgaste de calcio terrible y pues no se van a producir más células en el hueso para mantenerlos firmes, sino que se van debilitando esos huesos, empiezan como a morir, se secan. Eso mismo pasa con uno, porque son personas además que se deprimen. Cuando una persona está acostada o busca la oscuridad, es una persona que anímicamente está mal y obviamente espiritualmente también, porque ¿quién nos da vida? Cristo. Cristo es la vida misma. De Él proviene todo eso. De hecho, en algunas partes en la palabra, cuando habla del hueso, eh, en otras versiones, en vez de hueso, utiliza la palabra vida. Entonces relaciona mucho el hueso con todo lo que es el proceso de una vida, pero como tú lo decías, ¿no? Una vida activa. Una vida que no es lo mismo ser un deportista o ser una persona que se mueve, va, hace, viene, a ser una persona completamente sedentaria, donde llega se sienta y pueda que lea, pueda que haga muchas cosas, pero sus huesos, sus articulaciones, sus músculos van a tener un proceso de deterioro progresivo. Entonces, en la medida que, como tú dices, nosotros nos alimentamos también espiritualmente y mantenemos activos, vivo nuestro espíritu con el ánimo, alimentándose de todo lo que es el pan de vida, del agua de vida, eh, de poner los ojos en el Señor y saber que en Él tenemos esperanza, que en Él podemos encontrar muchas cosas, la tristeza, la depresión, la angustia van a salir de nuestra vida y nuestros huesos no van a sufrir las consecuencias. Porque cuando dice ese versículo de Proverbios, ¿no? Que una mirada alegre anima el corazón, pero y una noticia buena hace que los huesos vivan. Así como también hay otro verso que habla de la mujer virtuosa, ¿no? Que dice que cuando la mujer no es virtuosa es como carcoma al hueso, es decir, como cáncer al hueso, o sea, produce tanto daño en la vida de esa persona, en lo profundo de esa persona, que dice que los huesos se enferman de una manera grave, porque carcoma se refiere a cáncer, ¿no? Entonces está diciendo que se daña lo más interno, que es el hueso, que es lo que sostiene una persona, la mantiene firme, la debilita completamente, como decías tú, ¿no? Cuando hablabas de fragilidad, uno dice una persona frágil, una persona que no se puede estar firme, no se sostiene, va a dar un paso y en cualquier momento se va a caer, se puede resbalar. Entonces, creo que el sistema osteomuscular es supremamente importante y con relación a la vida en el Señor está completamente unido, ¿no? Al igual que los ligamentos, ¿no? Y la misma vida que tenemos nosotros en una congregación. A mí me llama mucho la atención y recordaba algo que aprendimos, creo que fue el año pasado, que hablamos mucho de los ligamentos y de las coyunturas. Imagínense esos huesos que están allá en el valle, del hueso del valle, en el valle de los huesos secos, todos los huesos desparramados. Dice, ninguno unido con el otro, ¿cómo se podían unir? Pues a través de los ligamentos, ¿sí? A través de los ligamentos y obviamente al juntarse necesitaban los ligamentos para empezar a formar las diferentes estructuras corporales
los brazos, las piernas, la caja torácica, la cadera, bueno, la columna misma. Pero ¿cómo se unen? Pues por los ligamentos. Pasa lo mismo con las congregaciones, ¿no? Cuando nosotros como no nos juntamos, digamos, sino que llegamos a la congregación y eh, no hay una persona o personas que que nos busquen o que nos hagan relacionar unas con otras, pues la congregación no tendría vida, sino que las personas simplemente llegarían, verían como la prédica y saldrían y adiós. Pero lo que le da vida al cuerpo de Cristo es esa unidad que se produce a través de quienes, de los ligamentos. Hay personas que se llaman así, ¿no? Los ligamentos, que es a lo que se refiere también la palabra en Efesios 4:16. Esos ligamentos son los que unen a las diferentes partes del cuerpo para que empiece a crearse una amistad, una relación, nos conozcamos y hablemos todos un mismo idioma, nos entendamos, podemos sentirnos como una familia. Por eso hablamos de los hermanos en Cristo. Y es eso que producen ¿qué? Los ligamentos, que son los que hacen que nos sostengamos unidos unos a otros, que podamos compartir las diferentes cosas, la palabra, que podamos llevar aliento a otros, que nos podamos sostener unos a otros. Y el cuerpo así va creciendo, dice, en armonía y va edificándose en amor. Entonces también crece, se hace una congregación que es sólida porque cualquier cosa que llegue, pues somos tan sólidos, tenemos unas relaciones tan estrechas que nada va a desbaratar ese cuerpo que hay ahí. Entonces, pues si lo vemos, está en todas las cosas que nosotros hacemos y está relacionado con todo lo que tenemos en nuestra alma, las decisiones, nuestro estado emocional, aún nuestra propia voluntad, y está relacionado obviamente con nuestro espíritu también. Entonces, pues esto es muy, muy largo, muy, wow, quisiera uno como seguir, pero bueno, ahí les comparto esa parte, le doy paso a Gladysita porque pues son muchas cosas que pueden salir de este tema tan hermoso también. Es verdad. Pensaba cuando el Señor habla en el Salmo 139, ¿no? Y estaba leyéndolo, dice, bueno, tú adquiriste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Dice el versículo 15, no fueron encubiertos de ti mis huesos. Y entonces, y miraba otro versículo, ¿no? En Eclesiastés 11:5 dice, ¿cómo no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? Eh, y empieza uno, leyendo esto, y escuchándote, Mafe, empieza uno a decir, Señor, no es solamente ese proceso de ser engendrados, de ser formados, sino ese diseño tan perfecto y como en cada detalle, porque es que uno mira, nos miramos nosotros y nos vemos todos los días, nos miramos en el espejo, pero ahora nos estamos mirando en un espejo que nos está permitiendo ver a profundidad cómo el Señor nos creó. Dice, ¿no sabes cómo se forman los huesos en el vientre de la madre? Dice, bueno, no sabemos cómo se forman, sabemos, ahorita estamos sabiendo para qué se forman, cuál es el propósito de los huesos. Y Job dice aquí, dice, de piel y de carne me vestiste, con huesos y tendones me tejiste. Entonces uno empieza a entender y escuchar todo lo que estamos viendo y tan perfecto, porque el Señor, aquí es donde cuando tú haces esa relación de el cuerpo físico con el cuerpo espiritual, el cuerpo que es la iglesia, y ve uno que el Señor todo lo ve tan integrado, no es algo que nosotros nos veamos solamente que somos cuerpo, no, son todo y aún nosotros somos como ese diseño profético de mostrar cómo es esa realidad espiritual de lo que es el cuerpo, con la cabeza que es Cristo y nosotros como cuerpo, como iglesia. Y entonces me parece, el Señor en todo está hablando, en todo habla. Todo lo que nosotros somos debe hablar, debe dar testimonio. Y entonces aquí es cuando dice, bueno, ¿no sabes cómo se forma? No, pues la verdad es tan sobrenatural cómo él va formando cada órgano o cómo va tejiendo, no sabría decirte, y tal vez ustedes lo sepan, en qué etapa, así como en algún momento nos compartían, se forman los ojos, se forman las partecitas del cuerpo, órganos, en cada mes se va formando.
No sé en qué momento se forman los huesos, pero seguramente empieza, no lo sé, pero lo que entendemos es que llega el momento en que él, como dice en Job, ¿no? Él empieza a vestirnos, o sea, los huesos, a tejer huesos y tendones, como tú lo describes, ¿no? Cuando nos estás compartiendo el diseño ya anatómico, bueno, toda la parte como como los tendones, los cartílagos, que ahorita no recuerdo bien cuál es que une hueso con hueso, el otro es hueso con músculo, entonces uno dice, Señor, tú estabas tejiéndonos, porque era así, tejiendo hueso con músculo, hueso con hueso. Entonces hace de eso una perfecta unidad de la que está describiendo Ezequiel, perdón, Efesios 4. Y empieza a entender, sí, Ezequiel 37 cuando dice, ¿por qué estaban secos? Pues porque estaban separados. Perdieron ese tejido, ese estar entrelazados, ese estar conectados porque ese es el diseño del cuerpo. Entonces, cuando uno mira Efesios 4, veía algo que me pareció tan poderoso, es que este tejido digamos, como lo describe Job, de hueso bueno, con el diseño, hueso con músculo, la función de los conectores, de los ligamentos, que hace que las articulaciones, el movimiento, o sea, todo eso es un diseño tan perfecto, pero él lo dice, ¿no? Estaba tejiendo para hacer una unidad que dice, para que todos lleguemos, ¿sí? Todos, ahí en Efesios 4, todos lleguemos a la estatura, o sea que en el cuerpo, y posiblemente sí ocurre, y eso es algo que puede estar en distorsión al diseño, que un hueso crezca más que otro y da una función diferente, eh, pues desproporcionada, pero cuando el cuerpo hace su función propia y crece en su medida, va a hacer que todo el cuerpo crezca, ¿sí? El hueso crece en su medida, en su función, y hace que todo el cuerpo crece, no crece solo hueso, no crece solo esa parte, sino que hace crecer todo el cuerpo. Entonces ahí es donde uno empieza a entender tan perfecto los ligamentos, el que estén conectados el hueso con el hueso, el ligamento, el músculo con el hueso, porque va a crecer todo y además, si está funcionando bien, va a tener la movilidad y todo el cuerpo se mueve. ¿Sí? No es solamente esa parte, todo el cuerpo se mueve. Entonces me parece tan tremendo esa función de estar bien unidos para crecer juntos, para que no crezca uno, porque estamos, y a mí me gustó tanto esa palabra que dice Job, dice, porque entretejió, dice, exactamente dice así, con huesos y tendones me tejiste. Entonces yo decía, pues no podemos ver así de pronto en el vientre todas las actitudes, pero él sí está, dice el Salmo 139, está tejiendo. Y entonces está tejiendo músculo con hueso, tendones, hueso con hueso, conectando todo, colocándolo todo en su lugar para que sea una función, o sea, tenga un cuerpo que sea funcional y se mueva, todo se articule. Entonces, me parece tan tremendo que dice, y crezcamos todos, el cuerpo que está siendo estructurado y unido. Y uno dice estructurado, a veces esa palabra estructurado, uno como que dice, uy, no, nos salgamos de la estructura. Pero la estructura en el diseño correcto es parte del crecimiento. No es la estructura en el Señor es diseño, es perfecto. Estructura en el hombre, en el humanismo, es una forma que se mete uno como en una caja, pero en el Señor este diseño, esta estructura es lo que hace que nos permita mantener unidos y crezcamos. Y entonces dice, todos crecemos y nos da la estabilidad porque si estamos bien unidos nos da estabilidad. Y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Dice, la función del hueso nos da estructura, o sea, nos permite estar bien, firmes, y nos hace que no nos seamos movidos como todo viento, ¿no? Como zarandeados, sino que nos hace estar firmes, estables. Pero aquí es donde uno ve que es el cuerpo, es la unidad de hueso con hueso, ¿sí? Y dice, y fuimos vestidos con carne.
como que ese ropaje que le puso a los huesos, los músculos, la carne, es todo el diseño de Dios, pero todo con un propósito de estar, que crezcamos juntos, de que nos mantengamos unidos. Y entonces yo decía, Señor, qué perfecto, qué perfecto. Y aquí es donde entiende uno que no podemos caminar sueltos, porque pasaría lo de los huesos secos, que si yo soy parte del cuerpo, voy a crecer, pero si estoy fuera, si soy un hueso suelto, como el valle de los huesos secos, secos porque están sin vida, porque están desconectados, perdieron la conexión, el ligamento, la coyuntura, se secaron, perdieron la vida y posiblemente pues no su función, porque no tenían función. Entonces me parece muy, muy tremendo ese diseño y doy gloria a Dios por eso. Ahora, todo lo que esto ocurre cuando se sale de su diseño, pues lógicamente, como comparte Juanita, hay muchos versículos que hablan de eso, que por la aflicción los huesos se secan, o sea, hay mucha necesidad de sanidad en el alma para poder, o sea, ver la unidad, lo perfecto, ¿no? La unidad de que los huesos manifiestan aún la realidad del alma y del espíritu. Entonces, y recordaba en este momento, ¿se acuerdan del milagro que el Señor hizo en un sábado a una mujer encorvada? Pues que estaba encorvada, porque creo que cuando hablamos de estructura, también estamos hablando de alineamiento, ¿sí? El alineamiento es alguien que está derecho, está en el diseño, así como el Señor. Y cuando el Señor la sana, esta mujer encorvada, pues encorvada es porque su, pues, su parte ósea y de músculo, bueno, en esta parte, ¿qué enfermedad sería? No, pues no lo sé, ¿no? Digamos qué nombre le daría la medicina a lo que ella estaba sufriendo. Sin embargo, lo que está manifestando esta mujer encorvada era simplemente una distorsión de un alineamiento de lo que es ese sistema óseo, ese sistema óseo muscular, ¿sí? Entonces, pero el Señor viene y, bueno, le desata y la alinea. Porque ¿cómo se sana una persona encorvada? Pues la alinea, le alinea sus huesos, le alinea, creo que de pronto también le debió volver a la flexibilidad, sus articulaciones, su musculatura, todo esto que nos acabas de decir. Muy tremendo, ¿no? Lo mismo cuando sana a los paralíticos. Perdieron la función, lo que tú nos dices, si dejamos que los huesos, los músculos, entramos en quietud, en falta de movilidad, en ejercicio o en las nutrientes, pues eso va a hacer que todo se paralice y el cuerpo se paraliza, porque volvemos al cuerpo de la unidad. Entonces se paraliza, pero el Señor viene y activa y vuelve y activa. Y esto creo que es algo muy tremendo que necesitamos también soltar, que no podemos estar, si somos hueso de su hueso, y era lo que tú partías de esta verdad, somos hueso como iglesia, somos hueso de su hueso, carne de su carne, pero si andamos separados de Él, vamos a secarnos. Y necesitamos ser cuerpo para crecer juntos y para que se enderece todo lo que está torcido y para que se recobre fuerza y vida los huesos que se paralizaron, los huesos que perdieron movilidad, los huesos que si se paralizan, se paraliza todo el cuerpo. Entonces, hoy hablamos a esa función del cuerpo, porque necesitamos crecer y entender este diseño tan perfecto de estar bien unidos entre sí, bien unidos. Entonces, que sea algo poderoso que venga de parte de esa sanidad física en todo lo que tenemos que ver con nuestra parte ósea, pero lo que está hablando es al cuerpo, a la iglesia, a ese cuerpo que el Señor nos creó para manifestarlo a Él. Y entonces quiero terminar este versículo que es como el complemento que Pablo lo hablaba, lo que decía en Colosenses 4, perdón, en Efesios 4 lo dice en Colosenses 2 más resumido en el versículo 19 y no sosteniendo, bueno, la cabeza, de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, se desarrolla con el crecimiento de Dios. Entonces, es nutrido, es unido por las coyunturas y ligamentos. O sea que no podemos estar sueltos. Si somos parte somos cuerpo, somos Cristo, nos ha hecho cuerpo, para no secarnos tenemos que estar bien unidos y todos crecemos, pero le hablamos a lo que hace que se debiliten los músculos, los huesos, que se paralicen o que se desalineen, como la mujer encorvada, que se desalinee, que vuelva
y volvamos a la función correcta de este diseño, de este sistema. Es muy tremendo lo que se está soltando en esta hora. Así que, Mafe, sigue, sigue, pero sé que tienes más, pero está tremendo, Señor, y declaramos que esto nos alinea a lo que es la verdad de la función del cuerpo. Amén. Es que es muy maravilloso poder ver cómo el Señor de verdad no puso nada al azar. O sea, no somos producto simplemente de que sopló y se hizo magia, ¿sí? Sino que esto es un trabajo que el Padre hace con tanto detalle, respondiendo un poquito a la pregunta que hacías de a qué semana, a la semana 5 aparece ya la formación de toda la parte cartilaginosa, digamos, que es de los centros, eso se llama centros de condrificación, que son los centros desde donde va a empezar a después solidificarse ese tejido que al principio es cartilaginoso, se va a ir solidificando y se van a generar los huesos. Entonces esto aparece más o menos hacia la semana 5, la quinta semana de formación, que realmente es muy temprano. O sea, estamos hablando de que 5 semanas son un mes y una semana. Esto es muy rápido. Entonces, em, qué tremendo porque y lo más bello de esto es que a partir de dos células que tienen la capacidad de dividirse en lo que el Señor les diga. Y a una les da hacer tejido nervioso, a otra les da hacer tejido cardíaco y a una les dice, ustedes van a hacer cartílago. Y entonces son cartílago y en un momento les dice, paren, ya no van a ser más cartílago, sino que ahora van a ser hueso. Y entonces empiezan a formarse, se empieza a formar hueso, pero es tremendo porque están las células. O sea, partamos de que la formación de un embrión, de un bebé, parte de dos células que tienen en sí toda la capacidad para formar cada tejido y decirle a cada célula lo que tiene que hacer, porque es que el, digamos que el condrocito sabe que tiene que hacer cartílago y él no está pensando en hacer otra cosa sino cartílago. Entonces es muy tremendo eso. Y de estas cosas hay muchísimo más que hablar. Una de las cosas que me daba cuenta era como cuando el Señor habla de la vestidura, ¿no? O sea, como la carne hace parte de lo que viste los huesos y los huesos son lo que contiene la vida. Y es bien interesante porque en el hebreo hueso tiene, digamos que está relacionado con la sustancia de uno mismo. Y entonces uno entiende cómo el pecado lo que vino a hacer fue básicamente alterar esa sustancia para que fuéramos revestidos de un cuerpo que no era el cuerpo que el Señor quería que nosotros tuviéramos. Y ahí aparece algo que se habla Amén. varias veces en Hechos, en Romanos, en relación al estar vestidos de corrupción y cómo debemos, ese vestido de corrupción debe ser cambiado, ¿no? Y transfigurado o cambiado por uno, dice específicamente, por ejemplo, 1 Corintios 15:54, y dice, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, tragada fue la muerte en victoria. Y es bien interesante porque el Señor, digamos que en la promesa de Cristo estaba que ni uno solo de sus huesos iba a ser quebrantado. Y eso tiene que ver con su sustancia no iba a ser tocada. Y es bien interesante porque también dice la palabra que dice, pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Es decir, él estaba vestido, o sea, su vida, su sustancia estaba revestida de algo muy diferente a lo que el resto del mundo estaba vestido a causa del pecado. Y entonces iba un momentico a la iglesia de Sardis porque encontraba un diseño muy tremendo en algo que dice, y voy a leer un poquito Apocalipsis 3:1 así como rápido, dice, y escribe el ángel a la iglesia en Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, conozco tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. Y esto me acordaba mucho cuando el Señor les dice a los fariseos, a los escribas, les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, que básicamente un sepulcro blanqueado un sepulcro es un lugar donde se almacenan huesos y huesos muertos y dan apariencia de que todo está bien, pero por dentro es un montón de huesos que no tienen nada de vida. Y aquí dice que esta iglesia específicamente tenía reputación de que estaba viva, pero en realidad lo que había era muerte dentro de ella. Y dice, sé vigilante, consolida otras, las otras cosas que estaban a punto de morir.
es bien interesante porque cuando hay fracturas, uno llama, después de que hay una fractura, uno llama eso proceso de consolidación de la fractura. ¿Eso qué quiere decir? Que el hueso genere un callo óseo alrededor del donde estuvo la fractura y se vuelva a generar tejido óseo que repare ese hueso que se fracturó. Y aquí está hablando de consolidar las otras cosas que estaban por morir. Entonces es bien interesante porque todo esto como que empieza a entretejerse y nos muestra verdades. Dice, sé vigilante y consolida las otras cosas que estaban a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mi Dios. Y eso tiene que ver con esa rectitud, ¿no? Con ese estar alineado a la voz de lo que el Padre está diciendo. O sea, estar estructuralmente bien puesto, cimentado. Dice, por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, llegaré a ti como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos hombres de Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo de blanco porque son dignos. El que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del rollo de la vida. Entonces, y bueno, y sigue diciendo, pero me parece muy interesante que em, habla de eso, ¿no? Del revestirse, o sea, como es una apariencia hacia afuera de que todo está bien, pero por dentro hay muerte, que es esto mismo que pasaba con los sepulcros blanqueados, o sea, es esa apariencia de que todo está perfecto, pero por dentro hay muerte y dice, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y la promesa al que consolide las cosas que estaban por morir, la promesa para ese consolidar es que el Señor nos revista de vestiduras blancas. Y ese revestimiento, digamos que en este contexto está dado por ser, o sea, por quitarnos esa carne, esa musculatura que fue contaminada, si se pudiera decir, esa corrupción y ser vestidos de lo incorruptible. O sea, volver al diseño con el que fuimos creados, lejos de la corrupción del pecado. Y esto, digamos que va a una cosa y es que uno dice, ¿cómo este sistema puede ser tocado o alterado? Em, Hay, básicamente yo sacaba tres cosas, tres o cuatro cosas en las que encontraba que el Señor es como bien insistente en la palabra respecto a este sistema osteomuscular. Uno es la iniquidad. En varios pasajes se habla de cómo la iniquidad quiebra los huesos y lo mencionaba mi mamá hace un momento respecto a la carcoma, ¿no? Dice, por ejemplo, el Salmo 31, dice, mi vida se ha agotado en tristeza y mis años en suspiros a causa de mi iniquidad, mi vigor ha decaído. Hablábamos como la fragilidad está asociada, la fragilidad de un hombre está asociada, o de una mujer está asociada a la pérdida de capacidades en su estructura osteomuscular. Dice, mi vigor ha decaído y se consumen mis huesos. En el Salmo 32, 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien Jehová no le imputa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se consumieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Es tremendo como la iniquidad tiene ese poder de de poner una película de que todo está bien, pero por dentro estar generando toda una raíz de inmundicia y de podredumbre que además va a ir en una carga genética también. O sea, es que yo pensaba cuando estábamos organizando esto, yo decía, es necesario que nosotros logremos vernos como nación, que cada uno pueda decir, yo soy una nación. Y no por decir yo soy una nación y engrandecerse, sino por tener esa visión de naciones. O sea, nosotros hacemos parte de una promesa que el Señor le dio una vez a un hombre, hace muchísimos años que se llamó Abraham, pero y dijo, y yo haré de ti una nación grande. Y esa promesa va a todos aquellos que fuimos llamados por su nombre, que fuimos hechos parte de esa simiente del Padre. Así que nosotros tenemos que empezarnos a ver como nación. Y esto de la iniquidad es algo que sí o sí va a tocar nuestras generaciones. O sea, nosotros cargamos en nuestros lomos mucha gente, muchas personas, naciones enteras. Entonces, el que nosotros cambiemos esa visión de temporalidad, de lo corto, de lo que dure mi vida, mis 80 90 100 años que pueda durar yo en mi paso por este periodo, digamos que temporal. eh, Sacándonos un poquito del tema eterno,
el podernos ver como naciones hace que nos podamos extender en este tipo de cosas, estar atentos, por ejemplo, a las iniquidades y cómo esto afecta lo que hay por dentro. Otra cosa es la envidia. Dice Proverbios 14:30, dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia es carcoma los huesos. Y Mateo 23, 24, 27 dice, pues ahí cuando está diciendo, hay de vosotros escribas y fariseos, y cuando les dice, ustedes son sepulcros blanqueados, eso está en mucha relación con lo que está hablando Colosenses 2:16 que tú estabas mencionando ahorita respecto a la estructura. Dice Colosenses 2:16 y todo el contexto es importante porque dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o con respecto a solemnidades, o novilunio, o sábados, lo cual es sombra de las cosas venideras, pero la realidad es Cristo. Que nadie emita juicio contra vosotros, simulando humildad y culto de los ángeles, presumiendo lo que ha visto vanamente, hinchado por su propia mente carnal. Y entendemos que esa mente carnal hace parte de toda esa vestidura de corrupción. Y dice, y no sosteniendo la cabeza de la que todo el cuerpo, siendo nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, se desarrolla con el crecimiento de Dios. Si muristeis con Cristo a las presuposiciones del mundo, ¿por qué? Como si vivieras en el mundo, sois sometidos a preceptos, no uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, démonos cuenta que lo que hace la religión es establecer una estructura que es como un caparazón, es como ponerle a una lombriz una armadura que le da estabilidad, pero es externa. Eso hace la estructura de la religiosidad, eso hace la estructura de los mandamientos digamos, del juicio puesto por hombres. Y es bien interesante porque ese mal juicio va a debilitar aún más la estructura interna y la estructura real. O sea, esto es poner una estructura que es externa, ¿no? Entonces es esa apariencia de que yo sigo todos los mandamientos, de que yo hago todas las cosas bien, esa estructura es esta estructura de la cual nosotros todo el tiempo decimos, salgamos de esta estructura de nuestra mente, salgamos de esta estructura que es externa, que parece que nos pusiera como por fuera nos blinda, pero por dentro realmente no hay nada sólido que lo sostenga. Por eso les digo que es como ponerle una armadura a una lombriz. O sea, por dentro es sin estructura, pero por fuera pues está todo el caparazón. Y más adelante dice, de tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la realidad es que esto no da fundamento, no da nada. Entonces, dice que realmente lo que nos hace a nosotros estructurarnos como cuerpo de Cristo, lo que nos hace a nosotros como individuos, ser personas que no son llevadas de un lado para otro, es estar siendo nutrido y estar siendo unido. Y eso es un proceso que es permanente y constante, con una sola mira. Y es que todos lleguemos al crecimiento y a la unidad eh, que fue, digamos que marcada por Cristo, pero se hace unos con los otros, tirándonos de esos precisamente ligamentos, uniéndonos por esas coyunturas que al final nos van a ir limando y van haciendo que realmente nosotros seamos personas posicionadas. Entonces me parece muy, muy tremendo. Yo veía como si fuera una bolsa llena como de huesos, una bolsa llena de huesos sin vida. Y ahí por el otro lado están esos huesos que en un momento reciben la vida y ahí sale lo que decía, lo que hablábamos de Ezequiel 37. Lo único que hizo que esos huesos vivieran fue el soplo. Dice, entonces me dijo, profetiza al viento, profetiza, oh hijo de hombre, y di al viento, así dice Adonai, Jehová, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Y dice que profetizó y el aliento entró en ellos y vivieron y se pusieron sobre sus pies y una multitud grande, y era una multitud grande en extremo. Pero lo que hizo que sus huesos pudieran pararse fue, fue ese viento y ese aliento que venía del Padre. Em, entonces, al final,
lo que termina uniéndonos y dándonos esa estructura está en Efesios 4:4, que viene siendo, dice, lo que nos une es un cuerpo, un espíritu, como también fuimos llamados en una esperanza dice, una esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Y entonces nos damos cuenta como que realmente eso que nos une y que hace que esa estructura se establezca es reconocer que tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, un Dios y un Padre de todos, que está sobre todos y en todos. Entonces yo empiezo realmente a ver a mi hermano como esa persona que fue puesta por el Padre para llevarme a crecer y a nutrirme en el ser unido con esa otra persona. Es bien interesante porque aquí como que se logra entretejer y ser más visible el diseño de cuerpo que tenemos, ¿no? Ese diseño de que realmente sea él el que suelta esa palabra y nosotros podamos ir creciendo em, como en esa función sobrenatural de cada miembro, como decíamos al principio. Es muy tremendo el poder reconocer que aún las personas con las que nosotros nos movemos en Dios no fueron puestas ahí al azar, sino que hacen parte de nuestra vida porque el Señor determinó que así fuera y tienen un propósito específico para ayudarnos a crecer eh, también en un área específica, ¿no? Entonces, qué tremendo este tiempo para nosotros poder reconocer varias cosas. Una, que estamos repletos de células que fueron llamadas por Dios un día para una función y asimismo estamos repletos de dones, de talentos que un día fueron puestos en nosotros con una función específica para un cuerpo. Dos, que ese cuerpo no lo escogimos nosotros ni tampoco fue escogido al azar, sino que cada miembro de ese cuerpo fue establecido por Dios con una función específica y con una tarea específica de crecimiento para todos nosotros. Y tres, eh, que sí necesitamos seguir quitándonos esa caparazón como externa que trata de darnos una apariencia de estructura y realmente trabajar en que lo que sobresalga en medio de nosotros sea esa vida del Espíritu o esa voz del Espíritu hablando todo el tiempo, que es al final la que nos une en un mismo sentir, la que nos une en un mismo propósito, la que pone en nosotros el querer como el hacer. Es muy tremendo, o sea, como es la vida de Dios la que al final le da vida a toda esa estructura ósea que ya está determinada para ser, pero que sin el soplo no es más que un montón de huesos sin vida. Y eso nos volvemos nosotros cuando decidimos separarnos de alguna parte del cuerpo. Eso nos volvemos nosotros cuando decidimos quedarnos por envidia, por hacer malos juicios, em, dejar de operar en los dones que hemos recibido para crecimiento del cuerpo. Entonces creo que este es como en dos vías, como un llamado a que realmente seamos conscientes de ese proceso en el que estamos, de ser vestidos de incorrupción. Y como el ser vestidos de incorrupción es ser vestidos por el cuerpo de Cristo. Es que es ese cuerpo que, que no vio corrupción, pero nos fue dado a nosotros para vestirnos a nosotros de incorrupción. Es que y ahí vemos los músculos actuando en cada cosa, ¿no? O sea, es el cuerpo realmente de Cristo diciendo, yo los recubro a ustedes, para que esa carne eh, que sufrió corrupción una vez por el pecado, nuevamente vuelva a ser vestida, ¿no? Y seamos realmente llamados hijos y podamos ser cuerpo em, por esa carne que fue demolida, que no vio corrupción, esos huesos que nunca fueron partidos, que nunca perdieron su sustancia, sino que permanecieron firmes y de ahí tomemos nosotros para avanzar, ¿no? Para avanzar en esa victoria que tenemos. O sea, dice Gálatas 6, dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra
para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Y esto creo que es al final lo que nosotros estamos llamados a hacer. Lo que más ejercitemos, eso va a ser lo que más va a crecer en nosotros. Porque es un principio, es como un principio, una ley. eh, si nosotros le echamos agüita a la semilla de maldad va a dar su fruto. Aunque nosotros declaremos lo que queramos declarar, hay una ley que dice que lo que no se usa se atrofia y lo que se usa, pues crece. Entonces, que este sea un buen tiempo para que nosotros hagamos esa revisión, ¿no? Yo creo que todos podemos partir de ahí de decir, Señor, así como es en nuestro cuerpo, examinamos hoy nuestro espíritu. Queremos saber qué tanto tenemos, muéstranos, qué tanto tenemos todavía de estructuras externas, em, y qué tanto tenemos nosotros de vida real, en medio de nosotros, para que el Señor pueda decir de nosotros realmente, em, ustedes han consolidado todo. Todo lo que estaba a punto de morir fue consolidado en ustedes y realmente pueden ser revestidos de esa nueva vida. Todo lo que has hablado es verdad y es muy interesante ver, como mencionábamos antes, la relación que hay, tan estrecha que hay de todo lo que es el sistema óseo y la vida que hay en los huesos, con lo que es nuestra vida en el alma y nuestra vida espiritual. De hecho, cuando uno revisa la palabra, siempre está hablando de la importancia de que nosotros no estemos llenos de amargura, no estemos quebrantados en nuestro espíritu, eh, no estemos callando nuestro pecado, porque cuando callamos nuestro pecado, el pecado nos está haciendo mucho daño, nos daña internamente y es algo que nos va consumiendo, pero cuando se habla y se saca fuera ese pecado y la misma iniquidad, dice la palabra que nuestros huesos reverdecen. Y es una palabra muy linda porque ese reverdecer de los huesos está hablando de vida. Cuando una matita se está secando y uno le empieza a echar agua, le empieza a hablar, la planta se empieza a levantar y nuevamente se empieza a poner verde y puede hasta florecer. Y la palabra hace esta mención eh, respecto a los huesos, no la hace respecto a ningún otro órgano. El permanecer en el temor del Señor también preserva nuestros huesos y los fortalece. Dice la palabra en Proverbios 3:8, eh, en 3:7 dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Entonces vemos cómo definitivamente en la palabra también del Señor que nos enseña a ser temerosos de Él y andar por el camino correcto, nos está protegiendo eh, en lo más íntimo de nosotros que son los huesos, porque si nosotros vemos anatómicamente, los huesos también están muy escondidos, como hablaba Mafe y como estaba hablando Gladysita, están recubiertos por los músculos y también por la piel. Y la única manera de poderlos ver es quitar la piel, quitar el músculo y al final uno puede observar el hueso. Entonces habla también del interior de las personas, así como los riñones hablan del interior y lo profundo de las personas, el hueso que pareciese que no fuera a ser modificado por absolutamente nada, sino que fuera como la madera. Por ejemplo, cuando uno toma la madera de un árbol y hace una silla, una mesa, pues tiende a permanecer en el tiempo y no pasa nada. El hueso está vivo. ¿Y en qué se manifiesta que está vivo? En que cuando uno se fisura o se fractura, el hueso se repara. Y se repara es porque las células están vivas. De hecho, nosotros sabemos que los huesos se van regenerando solitos. Es decir, que las células de los huesos que van muriendo
van siendo reemplazadas por células óseas nuevas. ¿Por qué se deterioran tanto los huesos? Pues por todos los factores que ya habíamos mencionado, ¿no? Además de todo lo que es nuestra vida emocional, eh, la alimentación, la actividad, eh, son cosas que están definitivamente influyendo directamente sobre el hueso y es lo que permite que el hueso esté fortalecido y vivo. Yo conozco personas de 80, 90 años que sus huesos son como rocas, impresionantes. Y conozco personas que tienen 60 años y sus huesos son como cristales. Le da a uno temor hasta tocarlas de pensar que se vayan a fracturar porque son muy frágiles. Y todo está muy relacionado también con el tipo de vida que tiene la persona. Entonces, como una cosa muy importante que hay que recordar es que la salud de nuestros huesos, de nuestros músculos y nuestros ligamentos está relacionado con tener una buena calidad de vida. Y eso significa que nos alimentemos bien, significa que le demos ejercicio a nuestros huesos, a nuestros músculos, a nuestros ligamentos. No estoy hablando de meterse a un gimnasio, no estoy hablando de correr carreras de 10 kilómetros al día. Estoy hablando de hacer ejercicio como salir a caminar, como hacer ejercicios leves y procurar no ser tan sedentarios, sino más bien mantener actividades en nuestra vida cotidiana, ¿no? Si necesito ir por un vaso de agua, levantarme e ir por el vaso de agua. Y moverme, porque a veces estamos tan acostumbrados, tráeme el agua, alcánzame el libro, y no se para uno para hacer absolutamente nada. Amados, todo eso va anquilosando nuestras articulaciones. El hecho de que a veces uno tiene unos dolores de cabeza tan fuertes y resulta que uno hace solamente un poquito de ejercicios en su columna cervical y desaparece completamente el dolor de cabeza. Entonces, el que nuestros huesos estén enfermos también nos afecta a otros sistemas. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa vida sana en nuestros huesos? Eh, Teniendo la comunión con Dios. Al tener comunión con Dios, Él nos permite eh, vernos a nosotros mismos, nos muestran que estamos saliéndonos del camino y nos hace retomar nuevamente la senda correcta. Entendemos que tenemos que comer bien, dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y como es templo del Espíritu Santo, significa que nuestro cuerpo debe ser bien cuidado y sostenido, no tomar cosas que nos hagan daño, sino cosas que realmente lo fortalezcan y lo mantengan saludable. Debemos dormir lo suficiente, no debemos estar quietos permanentemente, sino pues aprovechar y darle gracias a Dios que nos podemos mover, que podemos usar nuestras manos, que podemos usar nuestras piernas, no como muchas personas que no pueden hacerlo, ¿sí? O que aún no las tienen para poderlo hacer, nosotros sí. Entonces, en medio de todas las cosas que vemos tan maravillosas que el Señor ha hecho, nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, todos nuestros ojos, nuestra boca, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestros huesos, nuestros brazos, nuestro corazón, nuestros pulmones, absolutamente todo, amados. Porque el cuerpo fue diseñado de una manera tan perfecta para que nosotros también seamos perfectos como Él y podamos hacer todas las cosas que Él puso dentro de nosotros para que nosotros pudiéramos ayudar a otros. El fin de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Sí, adorar al Señor, pero Él también quiere que esa adoración se traslade o se manifieste a través de la misericordia, de hacer el bien permanentemente, de ayudar a los demás, de construir, de edificar, de ayudar a crecer, mm, de darle vida a otros, como nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera. O sea, tantas cosas que el Señor nos permite hacer, muchas.
cómo podemos crear arte, pintar, eh, escribir un libro, mm, bueno, no sé, muchas cosas. Entonces, amados, tal vez el Señor quiere en este tiempo que nosotros despertemos y aprovechemos al máximo todo lo que Él puso en nuestro cuerpo para beneficio y manifestación a otros de lo que significa verdaderamente lo que es la vida de Cristo, lo que es Él habitando en nosotros. Él nunca se quedó quieto, él nunca dejó de hacer cosas, él fue temeroso de su padre todo el tiempo, lo consultó a él en todas las cosas, fue sabio, fue buen consejero, fue pacificador, pues un hombre que sanó muchas vidas. Y creo que así como la palabra lo dice, ¿no? Que nosotros haríamos cosas aún mayores que Él ha hecho, eso significa que también debemos ser como Él, aprendernos a cuidar en todas las cosas y amar nuestro cuerpo porque Él cuidaba su cuerpo. Uno no lo, en la palabra no ve que Él hiciera algo que pudiera dañar su cuerpo directamente ni indirectamente. O sea, Él fue un hombre sano, anduvo, caminaba mucho, comía bien, pero sobre todo no se desprendía del Padre. Siempre estaba oyéndolo, siempre estaba haciendo lo que él hacía, hablando lo que él hablaba. Y pues Cristo lo que vino a hacer fue a manifestarnos al Padre y enseñarnos a ver, a llegar al Padre para tener esa vida plena de la cual está hablando la palabra, una vida abundante. Más que tener sanidad, es tener una vida abundante, que significa riqueza en todas las áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, amados. Amén, amén. Bueno, creo que ha sido un tiempo muy, muy tremendo y sobre todo, creo que algo que quería eh, como dejar allí es cuando se ve el pasaje de Ezequiel 37 y Mafe lo hacía énfasis, es lo que le da vida a los huesos, es el aliento, o sea, es la voz. Y es esa voz también lo que nos une como cuerpo, escuchar la misma voz, es la voz del Espíritu. Así que va a ser, es muy poderoso que le da vida, nos nutre su voz, escuchar su voz. Entonces va a ser muy, muy tremendo que crezcamos en oír, en depender de su voz, que es ese aliento y nos mantiene unidos. Así que, amados, qué especial este tiempo que el Padre nos ha permitido ver este diseño de lo que es el sistema musculoesquelético. Creo que es un buen momento para poder no solamente darle la gloria, la honra y la gratitud al Padre, sino poder orar. Bueno, amados, creo que es el momento en que nosotros podamos agradecerle al Señor todas las cosas maravillosas que Él ha hecho en cada uno de nosotros, como realmente lo que somos, lo que vemos es la perfecta y maravillosa creación de Dios hecha en un hombre. Toda su sabiduría, todo su poder, toda su autoridad manifiesta en algo que eh, no hay forma de reproducir de ninguna manera y es la misma vida. Y es la vida del hombre donde no solamente está una parte biológica, que es nuestro cuerpo, el cual formó la perfección, sino que además de eso nos puso un alma que es capaz de manifestar lo que está experimentando, lo que hay en sus pensamientos, sus deseos y todo, sino también una vida en el espíritu que se encarga de dinamizar todo lo que hay en el alma y lo que hay en el cuerpo. Y Padre, en esta hora nos presentamos como uno solo, dándote a ti las gracias por esta maravillosa obra que se llama Hombre y que tú creaste con tanto amor y pusiste tanto cuidado en todos los detalles, hasta el más mínimo, Señor. Y no menos hiciste en este sistema que son nuestros huesos, nuestros músculos y nuestras
articulaciones que están formadas por los mismos ligamentos, músculos y huesos, Señor. Eh, Oramos dándote las gracias porque esta revelación que tú has traído a nuestras vidas permite que nosotros aprendamos a tener salud y bienestar en todo nuestro cuerpo, pero también en nuestros huesos, en nuestros músculos y en los ligamentos, los cuales, Señor, eh, van a recibir salud y fortaleza en la medida que nuestro corazón, eh, nuestra voluntad y nuestra mente se sujeten a ti. Sabemos que tenemos que voluntariamente rendirnos y desear desde lo más profundo de nuestro ser el poder libertar nuestra alma, nuestro corazón de toda amargura, de todo dolor, de todo engaño que trajo las tinieblas para nuestra vida, produciéndose eh, esa sanidad hermosa porque tú derramas de tu amor en nuestro corazón, Señor, pero sabiendo que todo lo que afecta a nuestro corazón, Señor, también está afectando nuestros huesos, que podamos pedir perdón y perdonar, Señor, todo aquello que pudimos haber vivido en un momento determinado, pudimos haber sufrido como indirectamente por el sufrimiento de nuestros seres queridos, porque tenemos problemas eh, económicos en nuestro trabajo o aún con las personas que más amamos, Señor, que podamos reconciliarnos con todo esto para que venga alegría en nuestro corazón y recibamos fortaleza y sanidad en nuestros huesos, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu eh, exhortándonos en amor y trayendo a nuestra mente aquellas cosas que hemos olvidado, Señor, y que nos hicieron mucho daño y están en las profundidades nuestras, Señor, que no podemos confesar porque ni siquiera las recordamos, para que podamos abrir nuestros labios y decir como el salmista, como David, eh, que al confesar esto que estaba tan oculto, rejuvenezcan nuestros huesos, reverdezcan y sean fortalecidos, Señor, para que podamos estar firmes en ti, Señor, afirmados y bien establecidos en ti. Padre, que no nos falte en ningún momento la palabra de vida que tú nos dejaste, porque como dice el libro de Proverbios, Señor, es tu palabra dulce a nuestros ah, labios, Señor, y a nuestra boca y medicina a nuestros huesos, Señor. Que esa palabra sea un rema en nosotros que nos ayude a tomar decisiones buenas, Señor, correctas, para no permitir que las transgresiones que podamos nosotros también cometer se vean reflejadas en nuestros huesos y ellos terminen secándose ni muriendo, Señor, sino que al contrario, seamos ah, personas hacedoras de lo recto, que sigamos los mandatos y los mandamientos tuyos, que entendamos que todo lo que tú creaste en nosotros debe ser cuidado y debemos ser responsables con las cosas que debemos hacer para sostener nuestro cuerpo eh, en buena salud, Señor. Enséñanos, Señor, a pedir ayuda cuando la necesitamos y no a dejarnos ahogar en nuestros propios problemas y nuestras propias circunstancias, porque tu palabra dice que tú hiciste de nosotros un cuerpo y que estamos unidos todos por las coyunturas, Señor, que traen el amor y la paz en medio de nosotros, que somos uno solo en ti, que somos uno solo en el Espíritu tuyo y que estamos los unos atendiendo a los otros y nos fortalecemos los débiles por los que están más fuertes, Señor. Que podamos saber que no somos seres aislados, sueltos, sino que estamos unidos estrechamente a ti, que eres la cabeza, y entre nosotros como hermanos, Señor, que podamos confiar los unos en los otros, que podamos saber que al ver a nuestro hermano te vemos a ti, Señor, que no juzguemos a priori, sino que
Señor, tengamos misericordia en nuestro corazón antes que condenarlos a los otros, Señor, porque eso también daña nuestros huesos, daña nuestra alma, Señor. Que no seamos murmuradores, Señor, sino que seamos prudentes con nuestra lengua y que hablemos lo bueno y de nuestra boca no salga palabra de maldición. Porque no solamente nos enfermamos nosotros, sino que traemos enfermedad a todo aquel que nos escucha, sino como dice tu palabra, Señor, que cuando abramos nuestra boca podamos abrirla para edificar al otro, para que el otro crezca, para sanar al otro, consolarlo, ayudarlo, Señor. Que podamos ser un apoyo para nuestro hermano, pero también para todo el cuerpo de Cristo, Señor. Que no dejemos descuidados nuestros dones, Señor, sino que con diligencia, Señor, los ejercitemos, porque ellos nos fueron dados no para que cada uno de nosotros se gloríe, sino para el cuerpo, para edificarlo en amor, para ayudarlo a crecer armónicamente, Señor, y que sepamos que la única forma como podemos alcanzar tu medida, Señor, es siendo como tú mismo, Señor, como tú mismo. Tú eres el modelo al cual nosotros todos debemos mirar, nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y el consumador de la fe y el que no escatimó nada para entregarse allí por cada uno de nosotros y para que nosotros fuéramos personas llenas de vida, llenas de salud y que prosperáramos en absolutamente todas las cosas, porque tú nos enseñas a prosperar en nuestro espíritu, nuestro espíritu enseña a nuestra alma a corregirse y a ser sana en nuestra alma. Influye tanto en nuestro cuerpo que si somos sanos en nuestra alma, Señor, nuestro cuerpo también se alinea y va a ser completamente sano. Gracias por este diseño perfecto que pusiste en nosotros, Señor. Gracias porque tenemos espíritu para conectarnos contigo, pero también tenemos este cuerpo que nos permite abrazar a nuestros hermanos y ayudarnos mutuamente, Señor. Bendecimos todo lo que tú nos has revelado esta noche, Señor. Todo lo que tú hablas desde las profundidades de tu corazón a través de tu Santo Espíritu, Señor. Sabemos que hay mucho más, Señor, que tenemos que ir a mayor profundidad, Señor, pero ya tú nos darás el tiempo, Señor, para empezar a entender más diseños que tú has puesto en nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, declaramos que toda la honra y la gloria son para ti, Señor. Y Padre, por encima de todas las cosas, te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Señor. Y amamos a tu Hijo porque si no fuera por Él, nunca te habríamos conocido, Señor. Y al Espíritu Santo porque a través de Él tenemos la energía para decir hoy, no más enfermedad. Nos vamos a levantar y vamos a hacer conforme tú nos estás enseñando, Señor, para que seamos realmente llenos de la abundancia de vida que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hemos orado con acción de gracias, Señor. Eh, mm, y bueno, amados, declaramos que de los tiempos que vienen para todos nosotros y todos los que escuchen este entrenamiento, vienen tiempos de más sanidad, Señor. Así como ha habido sanidad financiera, sanidad en nuestras relaciones interpersonales, pues nuestro cuerpo también necesita ser sano para hacer el, y cumplir con el propósito que Dios nos ha dado a cada uno en nuestra vida. Les amamos mucho, amados. Nos gozamos saber que estamos todos unidos por el Espíritu y bueno, nos veremos próximamente. Gladysita. Amén, amén, gracias. Sí, damos muchas gracias al Padre. Y bueno, bendecimos eh, esta palabra que se ha soltado durante los miércoles. Todos estos miércoles de este año han sido poderosos. Así que estamos dándole gracias, muy atentos a todo lo que Él seguirá hablando. Así que, amados, les bendecimos. Nos estamos encontrando este sábado 31. Nuestra reunión es a las 11 de la mañana. Así que
para que estén atentos, les esperamos. Y bueno, quienes están en otra ciudad puedan conectarse a las 11 de la mañana. Les enviamos un gran abrazo, les bendecimos y bueno, un shalom para todos. Les bendecimos, un abrazo muy grande para todos. Bendición.